Comenzamos y damos la palabra. Yo solo aviso para que empecemos. Sí. Sería ideal, Robert, que estés por aquí, cosa que yo te invito. Robert y tú está acá. pasas al... O sea, nosotros siempre lo hacemos de que el que habla... Por favor, siéntense, por favor. Siéntate mejor tú acá, Aleja, y pues sí, tú allá. Para yo estar acá y no tener que movilizarme mucho para presentar. ¿O quieres sentarte? ¿Tú acá? Sí, mejor, Sí. para... Como va a estar parándome más. ¿Ya? ¿Empezamos? Muy bien, creo que arrancamos. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por estar en este evento con nosotros. Es mi primer evento presencial después de un montón de tiempo, así que estamos muy contentos y, por supuesto, entusiasmados para escuchar lo que tenemos que discutir hoy día. Y para poder iniciar, algunas reglas nomás para que tengan en cuenta durante la presentación. Les pedimos que mantengan sus mascarillas puestas durante todo el evento y además al término del evento vamos a tener también un cóctel en el piso de arriba, así que ya les indicaremos cómo llegar ahí, pero simplemente para que sepan que eso va a ocurrir. Y vamos a empezar con unas palabras de bienvenida de Robert Helbig, representante de CAS en el Perú. Adelante, Robert. Gracias Augusto. Muy buenas noches, estimados participantes, también que nos siguen desde las redes sociales en toda la región ahora. Bienvenido Sebastián y Ángel desde Montevideo, donde tenemos nuestro programa regional de los partidos para la CAS en América Latina. Diálogo político se trata sobre la democracia y la importancia de los partidos políticos en la democracia. Y ese también es el leitmotiv de este episodio de diálogo político. Y también es nuestra responsabilidad de la CAS en toda la región y específicamente aquí en el Perú para fortalecer los partidos políticos, y por eso estamos brindando espacios como hoy para hablar sobre los retos, sobre los temas claves que enfrentan los partidos y cómo se pueden responder a ellos. Y estoy seguro que los ponentes, ustedes, la discusión y también el contenido de este libro va a servir mucho para nuestro trabajo aquí en la región y el trabajo de nuestro contrapartes. Entonces, muchas gracias nuevamente para participar y voy a dar la palabra a mi colega Sebastián. Augusto, nuevamente. Gracias. Gracias, Robert. Vamos a tener varias partes en el evento de ahora, pero vamos a empezar con una presentación, la presentación de la plataforma Diálogo Político, que va a estar a cargo de Ángel Arellano, coordinador de proyecto CAS Partidos. Adelante, Ángel. ¿En qué momento el tapaboca se convirtió en parte de tu outfit, no? Tienes que andar con el tapaboca para arriba y para abajo. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos los presentes. Es una alegría ver esta sala rebosante de juventud y de gente vinculada a los partidos políticos. Para nosotros, desde el programa regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la CAS, y puntualmente de la plataforma Diálogo Político, es un orgullo y una alegría hacer esta presentación acá en Lima.
que además es de los nuevos eventos presenciales que viene haciendo nuestro programa y puntualmente el primer evento presencial en la región. Ya Sebastián les va a profundizar un poco de eso, pero para nosotros que generalmente pasamos buena parte del año haciendo eventos en toda la región, esto es como que también una alegría, un hito muy emocionante, ¿no? Volver a la cancha. Y no vamos a hablar de fútbol porque ya vieron los resultados de hoy. Para algunos no fueron los mejores, para otros fueron muy buenos. Felicitaciones a Perú. Felicitaciones a Perú, pero bueno, la vida. La vida sigue. Bueno, Diálogo Político es nuestra plataforma de difusión de la CAS para toda América Latina, que se edita desde la ciudad de Montevideo, en Uruguay. No sé si conocen por ahí Uruguay. Uruguay tiene dos programas para la CAS, uno el programa local y el otro el programa regional. Hay algunas caras por ahí que he visto, chicos que han participado en los diplomados y instancias de capacitación. También he visto algunos escritores y autores que han participado ya en la plataforma con anterioridad. Diálogo Político viene a ser, de alguna forma, la plataforma con la que la CAS se comunica en la región. Vamos a ver ahora si se reproduce un pequeño video de 2 minutos que lo va a explicar mejor que yo. Esperemos que el internet de Perú me ayude. Bueno. Diálogo Político es una plataforma para el diálogo democrático entre los influenciadores políticos de América Latina. Es como epiléptico el video. Bueno, capaz que se los pongo al final mejor. Sí, mejor se los pongo al final. Bueno, el video viene a resumir la presentación de tal manera que si yo me equivoco más adelante, ¿no? Ya todo el video lo hizo bien y entonces, bueno, el presentador queda como secundario. Pero bueno, les decía, Diálogo Político es nuestra plataforma que tiene la misión fundamental de difundir no solo las ideas de la CAS, sino también la coyuntura de América Latina, los temas de la agenda política, siguiendo los valores que pregona la CAS en toda la región, con sus oficinas, con sus programas locales, con sus instancias de capacitación y de cooperación. La plataforma apunta muy directamente a un público bastante específico, conformado por 3 grupos en la región. El primero es el grupo de los partidos políticos, con el que trabajamos en nuestro programa regional durante todo el año. El segundo grupo es el grupo donde están las personas asociadas a la academia y a la sociedad civil, centros de pensamiento, instituciones universitarias naturalmente, pero también ONGs, intelectuales y demás. Y el tercero, las nuevas generaciones. Hay un nicho muy importante de jóvenes que nutre a los programas de capacitación de la Fundación Adenauer en toda América Latina y ese nicho está dentro del espectro del público al que apunta Diálogo Político, pero muy en el centro está lo que nosotros llamamos los influenciadores políticos, que vienen a ser esas personas que están de alguna manera dentro de la órbita de los que hacen la política y los que toman la decisión. Entonces, Diálogo Político viene a ser una plataforma que surte información, discusión, procesa, no solo datos, porque quizás los datos, cuando uno habla de datos, uno se imagina una tablita de Excel. Información cualitativa, temas de interés, problemas grandes donde se analiza, digamos, la agenda de los debates, de los grandes debates geoestratégicos que afectan a nuestra región y los lleva en un lenguaje llano, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje próximo, cercano a la comunidad de influenciadores políticos de América Latina. Pasando rápido la página, lo que decía, conecta la región con los grandes debates geoestratégicos en el mundo y construye una ventana de difusión para los proyectos de la CAS. Cosa muy importante, la CAS, como ustedes saben, tiene representación en varios de los países de América Latina, oficinas regionales con las que trabaja en diversos temas, pero también oficinas locales con las que hace mucha labor de cooperación y entonces desde la plataforma también buscamos visibilizar esta gestión. La revista comenzó siendo una revista en 1984, una revista puramente académica, con un dossier temático que abordaba digamos, temas de la región, pero desde un ámbito más académico, más rígido, ¿verdad? Y fue poco a poco mutando hacia lo que es hoy, un proyecto puramente, digamos,
eminentemente digital, pero que también tiene su plataforma física en papel, que es la edición especial que ustedes pueden apreciar hoy, que hemos traído hasta acá, hasta Perú, pero que fundamentalmente se dedica a difundir desde el universo digital todos sus contenidos, ¿no? Es una plataforma diversa, es una plataforma multifacética, de la cual ya les voy a explicar muy brevemente. Una plataforma multimedia que está, digamos, organizada de la siguiente manera. Tiene un consejo de redacción, donde tenemos personas sumamente interesantes, cercanas a la CAS, más el staff de Diálogo Político que trabaja en Montevideo, y una red de autores en toda América Latina, como les comentaba, que había saludado a un par que están acá hoy presentes. Bueno, por ejemplo, Alejandra Puente, que viene a ser, digamos, una de nuestras corresponsales para Perú, analiza, mastica los temas de Perú y los procesa de una manera que la región los pueda entender. Entendamos, digamos, convengamos que el lector mexicano o el lector brasilero o el lector argentino quizás no conoce el día a día de lo que pasa en Perú, que poca cosa no pasa, porque Perú es uno de los países que todos los días pasa algo, ¿no? Y todos los días pasa algo que te sorprende con respecto a lo que pasó el día anterior. La capacidad de sorpresa nunca se limita, ¿no? Eso es bien latinoamericano, de tal manera que esta red de autores viene a interpretar lo que sucede en sus lugares y a transmitirlo en un lenguaje, digamos, más próximo para nuestros lectores de la región. El centro neurálgico de nuestra plataforma es la página web, que ahora estrena un nuevo diseño, dialogopolitico.org, por ahí seguramente lo habrán visto. Es una página que está en circulación desde 2014 y que ahora tiene, digamos, un nuevo formato, un formato mucho más agradable. Todos los artículos se pueden escuchar, es una función que a nosotros, los fanáticos del podcast, nos fascina. Y probablemente habrá alguien más que en esta sala que le ayuda mucho. Sebastián siempre dice que cuando está limpiando, cuando está cocinando, le da play y lo va escuchando. Yo nunca he visto a Sebastián cocinando, pero no dudo que lo haga. Pero bueno, el punto me desvío un poco. El punto es que son funcionalidades que tiene nuestra página que lo hace más agradable, ¿no? Ahí además está la biblioteca y demás, que ya lo vamos a ver acá. Los productos, digamos, estelares de nuestra plataforma. Tenemos la serie de podcast, estoy por acá, la serie de podcast, aquí está, la serie de podcast Bajo la Lupa y En Campaña. Bajo la Lupa es un podcast temático que sale cada 15 días, donde analizamos diversos temas de interés para la región y para el mundo también. Y tenemos el podcast En Campaña, que en 10 episodios analiza, comenta, narra la vida de una campaña electoral. Ese podcast, por ejemplo, acaba de llegar a su episodio número 10, se lo recomiendo porque está toda la serie completa, sumamente interesante. Y además, Bajo la Lupa, este año fue su tercera temporada, o sea, son 3 años consecutivos con este podcast, que ha ganado más de 16.000 escuchas en las principales redes. O sea, hay una comunidad ahí sumamente interesante, escuchando y afianzada al podcast, tanto en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast y demás. Después tenemos la serie de Policy Paper de Penfoque. Hemos traído para acá un ejemplar que imprimimos de esa serie de papers, que es el de el arte de hacer amigos, cómo el Partido Comunista Chino influye en los partidos políticos de América Latina, que es un tema además súper solapado, del que se ha hablado muy poco, del que se ha discutido muy poco en la escena política, y es un tema muy grueso. Bueno, ahí pusimos la lupa y la atención. Finalmente, faltan 2. El DP en vivo, que básicamente es esto que estamos haciendo acá, son los eventos que ahora lo podemos compartir por streaming. Temprano tuvimos una mesa de análisis electoral, porque además de la presentación en Perú, también tuvimos elecciones legislativas en Argentina, un tema sumamente importante, y tuvimos una mesa de análisis con analistas sumamente interesantes, donde, bueno, comentaron qué pasa ahora en la Argentina y qué cambia. Justo este noviembre hay muchas elecciones, por ende hay mucho trabajo en la redacción. Y el DP Campus, que es nuestra plataforma de capacitación. Este año comenzamos con un taller de periodismo político. Hubo muchos participantes de Perú, por cierto, que se postularon. Después se hace toda una selección, digamos, sumamente acotada, porque son pocas las plazas. Y el año que viene van a seguir las capacitaciones. Están dentro de la plataforma. La edición especial, de la que van a hablar y no voy a comentar. Y nuestra biblioteca digital, en la que encuentran una innumerable cantidad de libros y de documentos editados por la CAS y por sus contrapartes en toda la región. Bueno, para ir cerrando, nuestras redes, probablemente haya gente acá que ya nos sigue, @DP Latinoamérica. El internet nos está ayudando mucho. Pero bueno,
Para el año que viene, una noticia que presenta la plataforma Diálogo Político como nueva es el lanzamiento de nuestra app móvil, Diálogo Político, donde van a tener en formato app de una forma más resumida, más estéticamente más agradable, para la gente que usa mucho las apps en su día a día, van a poder tener un espacio ahí sumamente interesante para ver los contenidos, pero además para poder participar en los proyectos y programas del programa regional CAS Partidos. Bueno, finalmente, eso fue la plataforma. Ahora los dejo con la gente que va a hacer, digamos, una tertulia sobre nuestra edición especial y comienza con Sebastián. Buenas noches. No puedo dejar de empezar a decir que es una emoción especial estar aquí de vuelta. De alguna forma parece que me hubiese ido ayer. De alguna forma parece que fueron varios años, no sé, esa es una sensación rara. Agradezco la generosidad de todos ustedes de estar, de mi estimado y querido sucesor Robert Helbig, al cual deseo todo lo mejor, que en su etapa que ya bastante bien empezado en tiempos no tan fáciles, así que confío de que todos ustedes su amistad y cariño que siempre he podido sentir le extienden también por favor a Robert, y no tengo duda que así será. No voy a ocultar que igual echo de menos muchas veces Perú. Hasta ahora siempre he pensado, no, pero en la pandemia era Perú, no es bonito, así que, pero ya vuelvo y pues uno deja una parte del corazón aquí. Muy interesante para mí ha sido, ustedes saben que tengo los dos programas, Ángel lo ha dicho, el programa Uruguay y también el programa Partidos Políticos y Democracia en América Latina, y el hecho que el primer evento que hacemos a nivel presencial en el extranjero, o sea, en el extranjero para mí en el momento de este Uruguay, sea en Perú, es como hacer es algo especial y es algo que cierra un ciclo, así que va a ser también lindo verles después en la azotea. Y bueno, lo que es interesante es hablar aquí de partidos políticos. Lo hemos tratado de hacer durante 3 años cuando yo estuve, y estando en el país más deinstitucionalizado en lo que es el sistema de partido político, me ha tocado ir al más institucionalizado, que es muy raro. Del sistema de partidos más fragmentado al sistema de partidos más firmes de América Latina. Y vivido en ese sentido en los dos lugares donde me ha tocado trabajar por la CAS, los dos extremos en el continente, y todos los demás de alguna forma están en algún lugar entre medio. Cosa que es interesante porque uno ve cómo puede ser un sistema de partidos políticos en América Latina y cómo también puede ser un sistema de partidos políticos, entre paréntesis con un signo de interrogación. Quiero empezar diciendo que nosotros en la CAS, como todos saben, creemos firmemente que no hay democracia sin partidos políticos. Esa es una premisa de la cual partimos, porque todo tipo de democracia que se trató de construir sin partidos al final no ha funcionado. Cuando ustedes leen la última edición del Latino Barómetro, que les recomiendo, que se llama Adiós a Macondo, que salió hace un par de semanas, van a ver la tendencia que ya venía hace rato de una baja en el apoyo de las instituciones. Por ejemplo, de la democracia está en 49%, los congresos están en 20 y algo, el gobierno en 30, y los partidos políticos están en 13%. Llama la atención de que los partidos políticos sean todavía menor apreciado que los otros instituciones democráticas que ya están en crisis. Y siento a veces que se le pega mucho a los partidos políticos, y la pregunta es, ¿por qué es así? Y la gente que pega no sabe de que también pega la democracia. Porque dice, no, yo soy demócrata, pero los partidos no valen, ¿no? Hay mucho de ese discurso anti-instituciones, anti-partidos políticos, que es bien peligroso, porque al final lo que hace es también destruir al tejido de la democracia. Otra vez, no hay partidos políticos, no hay democracia sin partidos políticos. Yo creo que partiendo desde ahí tenemos que preguntarnos
no si necesitamos partidos para el futuro, sino qué tipo de partidos políticos necesitamos para que puedan interpretar a las demandas de la sociedad que está cambiando mucho, sin ningún lugar a duda. Y ese debate es el principal tema del cual se trata nuestro programa Partidos Políticos y Democracia en América Latina. Fortalecer la democracia fortaleciendo a los partidos. Y en el fondo esa es la misión principal. Todo lo demás, es lo que hacemos. Por lo cual sentimos que con la nueva concepción aquí de diálogo político que Ángel ya ha explicado, lo que antes eran revistas pasan a ser ediciones realmente temáticas, que son más como libritos con temas que son importantes para toda la región, que no tienen artículos de países, sino es muy temático. Empezamos con lo principal, qué tipo de partidos políticos queremos construir en el futuro. Y eso es un debate abierto, porque si yo supiera esto, yo no sería representante de la CAS, sino sería el mejor pagado consultor político de no solo América Latina, sino del mundo. Porque, y eso es otro tema, estamos luchando con los mismos problemas en Europa y en América Latina. Nos parecemos mucho más de lo que queremos parecernos en lo que son los problemas que tienen los partidos políticos. Ahora, ¿qué tipo de partidos políticos queremos construir? Yo voy a poner 3 temas que a mí me parecen relevantes. Nosotros hemos creado el concepto de partidos conectados, o sea, cómo crear partidos que están conectados con las sociedades, con el presente, pero sobre todo con el futuro, con los nuevos temas, las nuevas demandas. Un poco partiendo también desde la idea que la protesta social ha demostrado de que los partidos políticos, por ejemplo en Chile, Colombia, todos esos países, no han logrado ser el canal de transferencia de la demanda ciudadana a la esfera pública. ¿Por qué? Las protestas han ido por el lado de los partidos políticos, porque los partidos no han estado conectados. Y nosotros tenemos que preguntar cómo generar esos partidos conectados. El primer punto es el punto más básico, que es el de los contenidos. Es importante que los partidos hablan de los mismos temas que la sociedad. Suena muy básico, pero uno se encuentra con esas situaciones donde, por ejemplo, la gente se queja de inseguridad en la calle, y desde el partido político, desde la política, uno dice, pero los índices de criminalidad han bajado en los últimos 5 años por no sé cuándo. Pero cuando la persona tiene miedo de que su hijo no puede ir al colegio porque hay alguien que le puede hacer algo, entonces esa no es una buena respuesta, porque se siente que el político está desconectado por lo que siente el ciudadano en la calle. Es lo mismo lo que de alguna forma pasa en algunas protestas sociales, donde se habla desde una visión de barrio alto, cuando la gente no vive en el barrio alto. Esa típica cosa que el político no sabe cuánto cuesta el pan. O sea, ese tipo de desconexiones que hay todo el rato en el plan programático cuando uno habla de lenguaje inclusivo mientras que la gente no tiene para comer, ¿no? Ese tipo de cosas chocan, y ese tipo de cosas hacen que los partidos están vistos como algo no conectados. El segundo tema no es solo el qué se comunica, sino el cómo se comunica. La manera como las sociedades comunican cambian mucho. Es decir, hoy en día democracia pasa en otras plataformas, en otros lugares, que hace 1 año, hace 3 años, hace 10 años. Y si los políticos, si los partidos políticos no son capaces en hablar en los mismos términos en la cual la sociedad habla, comunicar a través de los canales de comunicación que la sociedad comunica, se produce desconexión. Es alucinante cuando uno ve, por ejemplo, que sí hay campañas electorales muy bien pagados, muy profesionales en Latinoamérica, pero la comunicación de los partidos y de partidos importantes en el día a día es bastante paupérrimo y bastante poco profesional. Que uno se encuentra que las redes sociales lo hace a alguien que es algún familiar de un líder político porque sabe de redes. Eso no es una comunicación profesional. Y se baja la profesionalización de la comunicación por todo ese tiempo y antes de la elección sube otra vez, llega el otro consultor
Y eso es. Los de guerra todos están ahí, ¿no? En campaña electoral, pero no en tiempos de paz. Y el tercer punto es que los partidos se tienen que parecer a las sociedades que representan. O sea, es normal de que partidos defienden de alguna forma distintos intereses. Es normal de que un partido está un poco más cerca de los sindicatos, el otro está un poco más cercano a los grupos empresariales. Eso tiene que ver con dónde están ideológicamente ubicados, unos más cercanos de grupos religiosos, los otros más de grupos seculares, pero que no puede ser es que hay una sociedad de 50 hombres y mujeres y hay puros hombres en la política. Ahí hay una desconexión fuerte, que es evidente, de que tienes minorías étnicas y que no están en la política. Es algo que no puede ser, de que mientras que hay una sociedad muy diversa, tienen solo hombres blancos abogados en el partido. Siempre cuento ese chiste de Uruguay, no es un chiste, la verdad es una verdad. Pero hay una Secretaría de Diversidad en el Partido Nacional, ¿no? Que obviamente representan a los grupos de diversa identidad sexual. Y sacar una foto, en la Secretaría de Diversidad Sexual se junta con la bancada del Partido Nacional. 3 hombres blancos gays se juntan con 3 hombres blancos diputados heterosexuales. Eso no es diversidad. ¿Ah? O sea, es como algo ahí no encaja, algo está desconectado. Y hay un tema obviamente que a mí, y eso es muy Perú, me preocupa mucho, que es la personalización de la política. Al final, yo soy el que, y todos los demás, y la ideología da igual, porque lo importante es que todo se agrupe alrededor de una galaxia, de un sistema solar cuyo sol soy yo, evidentemente. Y si a mí no me gusta, yo cambio y creo otro partido, ¿no? Ustedes conocen eso mejor que nadie más. Pero la personalización de la política ya no necesita estructuras partidarias, porque yo comunico directamente. Y eso obviamente debilita mucho, digamos, a los partidos políticos. Así que la pregunta, ¿qué es sano en liderazgos y qué es dañino en liderazgos personales? Es una que no es fácil de responder, pero es una que hay que tener en cuenta. Bueno, son un par de temas. Nosotros tratamos de hacer algunos de estos aquí. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice todo el mundo, tampoco es la idea de que estoy de acuerdo, sino que empezamos a crear esa discusión que nos va a acompañar todo ese rato, y hoy la queremos tener con gente que también han hecho sus 2 centavos, han dado sus 2 centavos, como decimos en Alemania, a la discusión de esto, y devuelvo la palabra a Augusto y vamos a seguir conversando. Gracias, Sebastián. Creo que has dejado varios temas ahí para ir enfilando algunas preguntas, pero vamos a empezar con una ronda de reacciones a tus comentarios y a la edición, por supuesto, que han presentado. Y empezamos con Alejandra. Muchísimas gracias por la invitación. Soy la cuota de género de este panel. No. Bueno, pero es algo que de verdad me parece admirable de la Fundación Konrad Adenauer, que es no solamente predican, sino también practican y procuran generar estos espacios de igualdad y participación y diversidad en lo que hacen, así que gracias por la invitación. Yo quería en verdad aportar desde mi perspectiva personal, porque la razón por la que soy periodista es por una educación en casa que tenía matices políticos. Es mi manera de hacer política, porque la palabra política mal utilizada no implica únicamente la presentación de candidatos presidenciales cada 5 años en una elección. Política hacemos todos. Y mi entendimiento profundo de lo que significa ser un ciudadano vino de mi padre. Mi padre era diplomático, representaba al Estado peruano, y él tomaba esta designación de representación del Estado con mucha
responsabilidad y de alguna manera a través de su trabajo entendí la importancia de todos los actores de una sociedad que hacen política. Y en ese sentido me refiero a el rol de las fundaciones, el rol de las ONGs, el rol de los partidos políticos, el rol de la ciudadanía, el rol de las instituciones, el rol del ejército, todos tenemos parte en eso que se llama democracia y todos hacemos política de una manera u otra con cómo nos comportamos en esas instituciones. Y creo que lo que se ha perdido en nuestra sociedad es ese entendimiento de lo que significa ser un ciudadano y nuestro aporte en la política. Entonces, hay una sensación en las personas o una distancia tan mayúscula entre las organizaciones políticas y los ciudadanos, que los ciudadanos creen que ellos no hacen política, que ellos caminan en el día a día y lo que hacen no afecta su interacción con los sistemas, no cambia absolutamente nada, no genera impacto, y eso no es cierto. Una de las indicaciones que nos puede de alguna manera dar una sensación del poco interés en la participación política es el resultado, por ejemplo, de nuestras elecciones, donde la gente decide por quién va a votar en la cola, ¿no? Es una tradición nacional no saber por quién votar y que el porcentaje de indecisos sea como en las últimas elecciones casi tan grande como el candidato con más electores, y que la mayoría se decida en la cola, lo cual genera, pues, francamente una sensación de caos. Y en mi opinión particular, haciendo periodismo en este país ya por más de 15 años, y escuchando a los políticos culparnos a los periodistas por hacerles preguntas que les hacen los ciudadanos, de tener una agenda o de responder a intereses o de tener la intención de atacarlos, veo esa desconexión de los políticos con lo que piensa la gente de a pie, porque cuando nosotros trasladamos una pregunta crítica, no es una preocupación personal. Es una preocupación que muchas veces escuchamos y recogemos en la calle y la estamos trasladando no con la intención de desmerecer al político, sino con la intención de que conecte y explique y justifique su razonamiento y sus acciones de una manera que sea aceptable para los estándares de la sociedad. Entonces, hablamos del futuro de los partidos políticos. Y en este país yo creo que no va a haber futuro de partidos políticos si es que no se vence esa desconexión que se ha generado entre la ciudadanía y los partidos políticos. La mayoría de las personas no quiere hacer política, no quiere trabajar para el Estado, porque cree que trabajar para el Estado es ceder ante intereses y no tener opinión propia, no tener, de alguna manera, dejar fuera de la puerta tu individualidad, ¿no? tus valores, tus creencias, y convertirte en un instrumento servil a los poderes de turno. Algo que yo considero que es lamentable, porque uno puede participar de manera estratégica sin comprometer sus valores en cualquier actividad dentro de la sociedad, porque vivimos en democracia y ese es nuestro derecho, digamos, es lo que hemos ganado. No, o sea, si estuviéramos en una dictadura, puede ser que yo no tenga derecho a una opinión individual o tener valores individuales, pero a veces es como si estuviéramos en una dictadura en nuestras cabezas, ¿no? O sea, creemos que el sistema en el que estamos es una dictadura que no nos permite el acceso. Y los ciudadanos tenemos que vencer esa postura que ha sido impuesta en nosotros, una creencia que ha sido impuesta en nosotros por los partidos políticos de turno. Y hablábamos de lo nocivo que es mencionaba Sebastián, lo nocivo que es este discurso de que todos los partidos políticos son malos, pero los principales propulsores de esa idea son otros partidos políticos, que cuando llegan a campaña lo único que hacen es desmerecerse entre ellos, sin sumar las consecuencias que es el desmerecimiento a uno mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo el daño que le hacemos a nuestro contrincante en una elección nos regresa, ¿no? Y genera ese descrédito y ese hartazgo, porque nosotros no queremos escuchar a los partidos pelearse por sobre los actos de corrupción que se ocurrieron hace 20 años. O sea, la mayoría de las personas no les interesa. Lo que quieren saber es qué vas a hacer en los próximos 5 años para que mi familia tenga
mayores oportunidades de trabajo, mayor participación en la economía, mayores libertades y más tranquilidad en las calles porque queremos seguridad ciudadana. La verdad que las rencillas entre partidos políticos nos tienen aburridos, pero es de lo único de lo que los políticos hablan para poder de alguna manera evitar el reflector sobre sus propias acciones. Entonces, tiene que haber un cambio, los partidos políticos tienen que darse cuenta que el cambio tiene que nacer de ellos, que tienen que incorporar a la sociedad, representar los valores de la sociedad y ser los propulsores del cambio. Mencionaban en esos artículos de manera repetida la importancia de los partidos políticos como propulsores del cambio social, y eso es un rol que siento se ha dejado de lado por priorizar los intereses personales. Y está bien que tengan intereses, es evidente que van a tener intereses, pero pareciera que sus intereses se han convertido en el único motor, y mientras sus intereses sean el único motor, no va a haber una conexión con los ciudadanos, porque mientras ellos creen que maquillando sus discursos para la elección y cambiándolos en cada elección, ¿no?, sin consecuencia, están sirviendo de alguna manera a lo que la gente quiere, lo único que están haciendo es que nos aburramos, ¿verdad?, de sus discursos y que no creamos ni una palabra que sale de alguna manera de su boca. Entonces, nada, esa es mi perspectiva desde el punto de vista periodístico, y con esta breve introducción le devuelvo la palabra a Augusto. Gracias, Alejandra. He estado viendo que están pasando unas hojitas por ahí atrás, me imagino que son preguntas, ¿no? No, allá, ok. Pero si quieren hacer alguna pregunta... Es una buena idea, si alguien... Sí, bueno, yo tengo un montón de preguntas, si no igual podemos hablar hasta quién sabe qué hora. Pero vamos ahora con Percy. Percy, ¿tú cómo ves un poco estos temas que ha venido tratando Sebastián en su presentación? Buenas noches, gracias por la invitación. Es realmente un gusto el poder reencontrarnos con tantas personas con las que hemos compartido preocupaciones de este tipo en el pasado, y para mí también es el primer espacio presencial después de mucho tiempo, así que me da mucho gusto además que sea en un ámbito promovido por la CAS, con la que compartimos tantas tareas y visiones comunes en relación con la política. Creo que la pregunta que plantea esta revista, este número especial de la revista Diálogo Político sobre el futuro de los partidos es efectivamente una pregunta clave, es una pregunta que no tiene tampoco una respuesta, como ha dicho Sebastián. Quien tuviera la respuesta sería el consultor político más reputado, famoso y bien pagado en el mundo. Este es un tema que todavía no tiene una sola respuesta, y por supuesto la revista que nos convoca no ha pretendido dar respuesta a la pregunta, pero sí plantea reflexiones interesantes y plantea puntos de vista que hay que contrastar y tomar en consideración para justamente hacerse una idea de por dónde debería ir los cambios en la política para reencontrarse con la gente. Creo que lo que ha planteado Alejandra es muy pertinente. La política tiene que ser el espacio en el que se canalizan las demandas, los intereses, las necesidades de las personas, y si los partidos no son vehículo de eso, no están cumpliendo su labor principal. Y justamente una de las preocupaciones que han ido surgiendo en relación con los partidos es que han sido desbordados por la realidad. El mundo ha cambiado, la realidad ha cambiado, la política ha cambiado como producto del avance de la tecnología, de la comunicación, de los cambios también, de cómo la gente ve el mundo. Y los partidos en general, no solamente en el Perú, en general no han sabido responder a esa dinámica, ¿no? La política se mueve la realidad se mueve a una velocidad que los partidos no han logrado alcanzar. Y cuando los políticos y los partidos están buscando ponerse al día, digamos, en cuanto a los retos, ya los retos que plantea la realidad son otros, ¿no? Entonces, efectivamente, es una situación complicada, y también hay un cierto consenso en que, como ha dicho Sebastián, no es posible tener una democracia sin partidos políticos. Ha habido muchas ilusiones alrededor de eso, y se ha pensado que los movimientos sociales, por ejemplo, podían reemplazar a los partidos
como expresión de la sociedad, y eso en todas las experiencias se ha demostrado que no es posible. Los partidos cumplen determinadas funciones que llamemos como llamemos a las organizaciones que quieran cumplirlas, no las puede cumplir otro tipo de organización que no sea una organización política. Es decir, no son papel de las organizaciones de sociedad civil, no son papel de los sindicatos, de los movimientos sociales, ni de algo nuevo que vaya a inventarse para esa tarea. Estamos hablando de la necesidad de articular intereses, de formar cuadros para el gobierno, de ejercer el gobierno, de ejercer la oposición, de concertar políticas, de juntos construir discursos, juntos todos los partidos construir discursos que representen al conjunto de la sociedad y hagan valer los intereses de todos. En fin, los partidos tienen un rol de todas maneras que cumplir en una democracia para ser tal y para garantizar los equilibrios, y sin embargo están en crisis en todos lados y se considera que no están respondiendo a lo que la gente necesita. ¿Qué cosa hay que hacer? En la publicación, léanla, la recomiendo con entusiasmo. Hay algunas claves, algunas cosas que por supuesto hay que tener en cuenta, tienen que ver también con todo lo que ha señalado Sebastián, la necesidad de incluir, de expresar la diversidad, de responder mejor a lo que la ciudadanía está esperando de la política para su vida diaria, ¿no? En fin, hay tareas ahí que el acostumbrarse a un entorno donde la digitalidad y las nuevas tecnologías juegan un papel, en fin, hay una serie de elementos que sin duda ayudarán a los partidos a estar mejor ubicados en esta nueva galaxia. Pero aún haciendo todo eso, probablemente se siguen quedando cortos y falta hacer una suerte de revolución copernicana, digamos, en la manera como se plantea la acción política y la relación entre los políticos y la gente, entre los partidos y la gente. Yo me quedo, digamos, como por ahí con esa primera reflexión, y quizá en la conversación van surgiendo elementos que van construyendo también un relato más hilado en relación con este tema. Gracias, Percy. Voy a empezar abordando el tema que creo que tú, Sebastián, trataste también al inicio de tu intervención, que es, creo que hablaste de partidos conectados, ¿no? Y un poco también de la influencia que está teniendo la tecnología en la vía partidaria y en el funcionamiento de las democracias en general. La tecnología es como una suerte de fuerza incontenible en muchos casos, ¿no? Y lo que uno ve, por ejemplo, que ocurre en el mundo de los negocios es que la tecnología desaparece al intermediario, porque si tú te puedes conectar, digamos, con el proveedor final, ¿para qué necesitas al que se pone entre uno y otro, ¿no? Y el partido político es finalmente un intermediario, ¿no? ¿Cómo hacer, digamos, para que la gente entienda el valor que tiene ese rol de intermediario, en lugar de sentir que puede expresarse directamente, que puede tratar de influir directamente en la política? Gracias, Augusto. Voy a directamente responderte, pero quiero hacer una cosa que tú dijiste, Percy, que me parece muy importante. Esa idea de que los ONGs reemplazan a partidos políticos. Yo me puedo molestar mucho por esa idea, porque cuando yo la menciono, y menciono mucho eso, me dicen, pero estás desprestigiando a los ONGs y la importancia, porque yo siempre digo, no, a mí no me interesa en este programa ahora trabajar con ONGs, porque todo el mundo trabaja con ONGs, toda la cooperación internacional trabaja con ONGs, porque tienen miedo de ensuciarse con la sucia política, ¿no? Porque es fácil trabajar con ONGs. Y yo siempre digo, no, yo valorizo los ONGs, son fundamentales para la democracia. Pero ellos están en su rol y los partidos políticos están en otro rol. El uno no funciona con el otro. La prensa tiene un rol en la democracia. Son varias patas de una mesa. Cuando uno cojea se cae toda la mesa. Y eso es lo que no entienden. Necesitamos fuertes ONGs, una fuerte prensa, y necesitamos fuertes partidos políticos, porque unos se nutren del otro y al final son parte de un mismo sistema. Por lo cual... Y yo creo que la protesta social ha mostrado eso muy fuertemente,
de que yo conozco más que nada lo que ha pasado en Chile, pero la moralización de la esfera pública y los colectivos que han llamado a movilizarse por ciertos temas se han chocado con la ausencia de los partidos políticos porque han corrido detrás de todas esas demandas ciudadanas, pero no han sido una caja de resonancia para una discusión alturada sobre problemas tan complicados como es, por ejemplo, un sistema de pensiones, donde necesitas escuchar expertos, necesitas tener un debate bastante, que es difícil, yo no sé, pero justamente el partido político tiene que dar eso. Y lo que pasa cuando no será, si no solo se moraliza el discurso cuando dicen no a los AFP, es lo que pasó en Chile con el retiro del 10%, 20%, segundo 20%, tercer %. Justamente se ha notado la ausencia de los partidos políticos. Y eso es lo que pasa. Y lo que también me llama mucho la atención ahí es que, y eso lo he puesto un poco en uno de los artículos que yo he escrito para esa misma revista. En el fondo la demanda social es una protesta contra un sistema en el cual la gente siente que no tiene cabida, ¿no? Es decir, quieren participar más derechos, por ende en la realidad lo que quieren es más democracia, porque sienten que de alguna forma no tienen el espacio que les corresponde. Pero muchas veces eso lleva, porque esa protesta también va contra los partidos como partes del viejo sistema, a que quien gana en esta disyuntura es otra vez el viejo autoritarismo de siempre. Ejemplo de El Salvador. Ciudadanía desencantada y vuelve el viejo caudillo que acheca con las armas al poder legislativo y entra ahí y usa todas las tácticas del playbook, del autoritarismo, del dictador. Bueno, con Twitter y pintándose de cool, pero es la misma vieja cosa que se usa en todas las dictaduras de todo el tiempo. Por lo cual, porque faltaban los partidos. Es decir, llegas directamente de un pedido de más democracia al cual a río revuelto pesca de vuelta el viejo autoritarismo. Disculpa, pero eso me había faltado un poco en mi intervención y me sentí provocado, ¿no? Estoy estudiando todos esos 2 años. No, Augusto, yo creo que tienes mucha razón y yo creo que los partidos políticos no han entendido las posibilidades que les da la tecnología. Por ejemplo, en todo lo que es procesos de entenderse como partido en países tan grandes como el Perú, la tecnología ofrece nuevas maneras de que los partidos se pueden conectar entre ellos, los militantes, los dirigentes, tomar decisiones mucho más rápido. También en el fundraising para partidos políticos. Nadie ha empezado a usar esto realmente. Creo que todavía los partidos políticos no realmente han logrado esa tramitación de la vida analógica a la vida digital. Y otra vez, yo creo que lo analógico y lo digital no es lo uno al otro, son ambas cosas a la vez. Es la misma manera como los partidos políticos y los ONG se necesita ambos, se necesita una actividad del partido en el mundo digital, pero también eso, la política sin encontrarse, lo hemos vivido todo, no es política realmente. Es parte, el tema vivencial es esencial para el partido político. La fiesta, los momentos de fraternidad son esenciales. Yo en Uruguay lo vivo y muy fuerte que el Partido Nacional tiene mucha liturgia de partidos, tiene sus cantos, tiene toda una cosa bien romántica que ayuda a aglutinar diferencias de opiniones, porque todo el mundo después detrás de este imaginario romántico se encuentra, ¿no? Tienen una figura de un caudillo que es su Che Guevara, lo tienen tatuado en el brazo, es una cosa impresionante, ¿no? Uno se ríe un poco, pero al final genera cohesión y por algo ese partido es de 1836 y lidera un gobierno. Robert ha escuchado en Montevideo una de estas canciones durante la cena, así que sabe de qué hablo. Por lo cual, pero creo que falta mucho descubrir y entender qué puede hacer las tecnologías para los partidos. Y todo ese concepto que aquí trabaja Casperú de la democracia digital me parece una cosa fundamentalmente importante, que los partidos tienen que entender cómo funciona la democracia digital y también usarlas, porque ha llegado para quedarse.
Yo debo decir, para responder brevemente, yo lo percibo como una especie de batalla, digamos, entre la democracia directa y la democracia representativa, ¿no? Y el que se estén generando más espacios para la democracia directa, de alguna manera mina la democracia representativa como alternativa, ¿no? Y la gente cree que, bueno, ahora hagamos referéndum por todos, salgamos todos a votar, en lugar de confiar, digamos, en representantes especializados, con conocimiento especial, con ciertas competencias especiales, digamos, que puedan gobernar, ¿no? Ahora se piensa que gobernar es algo que, digamos, sobre lo cual cualquiera podría opinar, ¿no? ¿Hasta qué punto se ha perdido, digamos, ese sentido de la política como una actividad profesional? Acá en el Perú pasa mucho que cuando alguien piensa en un político piensa que no trabaja, ¿no? Como critican muchas veces aquí a los políticos, ¿no? ¿Cómo devolverle, digamos, ese sentido de sabiduría especial, de competencia especial que tiene el que hace política? Te iba a preguntar a ti, pero si quieres pasamos. No. Tampoco tampoco quiero hablar todo el rato, lo puedo, pero no es la idea de invitar a otros también. Creo que es una pregunta súper importante y creo que en cada contexto cultural también hay un poco diferentes respuestas. La política sigue pasando nacional, es muy curioso de ver. Yo puedo comparar distintos países, pero una cosa que funciona en un país no funciona en otro país. Y siempre espero que aquí en el Perú, donde la degeneración de alguna forma de la política es muy fuerte, como tú lo has dicho, tú lo fuiste, de que nadie quiere entrar a la política. Eso es espantoso, porque los mejores no van a la política, se van a cualquier lugar, pero no a la política. Es muy duro ser político en el Perú. Yo tengo mucha admiración por una persona honesta que se va a la política, la verdad, de corazón, admiración. Y es muy difícil motivar en un contexto tan hostil frente a la política, donde también muchos llegan a la cárcel sin que tú quieres, porque firmaste una adjudicación, ¿no? Por lo cual, en el fondo, tiene que siempre apelar al idealismo. Yo creo que es la manera de cambiar sociedades es a través de la política. Es la mejor manera. Por eso me enojo tanto cuando la cooperación internacional solo está pensando en socavar pozos para que la gente tiene agua, pero si no tienes una administración, el agua no te sirve nada y el pozo que tú lograste hacer se va a derrumbar en 3 días. O sea, esa inversión en institucionalidad es mucho más importante que la inversión en los pozos o en lo que sea, ¿no? Pero cómo conseguir gente de la política, yo creo que es un poco una misión. La política es 24/7, uno tiene que de alguna forma trasladar este entusiasmo que uno tiene por esto. Es como el líder cautiva a otros líderes. El que arde de algo enciende. Yo creo que el ejemplo es fundamental y cuando hay tantos malos ejemplos, tenemos que ser buenos ejemplos. Yo creo que es tan básico como eso. Sí, pasa mucho en el Perú, además que la gente cuando se queja de los resultados electorales piensa que solamente es un problema de demanda, digamos, ¿no? De que la gente vota mal, pero no piensan que es un problema de oferta. Entonces, la gente puede votar mejor, pero si no tiene alternativas buenas por las cuales votar es lo mismo que nada, ¿no? Ahora, yo quería preguntarte, Alejandra, tú has estudiado bastante los temas, por ejemplo, de redes sociales, ¿no es cierto?, medios. Este es un tema que es relativamente nuevo, digamos. Hace 10 años no teníamos la influencia que tenía en la política la existencia de plataformas como Facebook, Twitter, WhatsApp, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto eso ha sido, en tu opinión, digamos, un problema que ha conducido, digamos, a generar disrupción en la política, ¿no? ¿Cómo ha influido eso, digamos, en que los partidos políticos hagan o mejor o peor su trabajo? Mira, yo creo que las redes sociales o los problemas en política son los mismos de siempre, ¿no? O sea, rivalidades, corrupción, falta de liderazgo, digamos que esos problemas siempre han estado, ¿no?
Lo que ha sucedido con las redes sociales y las nuevas tecnologías es que ha visibilizado todos los problemas en igual magnitud al mismo tiempo y se han convertido en lo único a lo que prestamos atención. Entonces, si antes las rivalidades entre políticos podían generar problemas y en muchos casos la gente no estaba tan enterada de las minucias, te enterabas 10 años después cuando alguien publicaba un libro, ¿no? Hoy te enteras en el momento de las divisiones a la interna, ¿no? De los ataques, de las minucias, y hace que todo se vea tan sórdido, tan oscuro, ¿no? O sea, pareciera una pelea de barrio, ¿no? Y te desencanta. Y en el 2019, para mí, y mi tesis en ese momento, y creo que lo sigue siendo, surgió esta idea y esta impotencia, incluso desde el periodismo, porque el ataque que está sufriendo la política y los partidos políticos no es aislado, esto es a todas las instituciones y sí tiene algo que ver con las redes sociales. Yo sé que las personas más analógicas no creen que las redes sociales tengan ese poder, yo sí creo que lo tiene, yo creo que esto se mete en nuestras cabezas y nos transmite mensajes mientras no estamos prestando atención, porque es una tecnología muy inmersiva. No sé si ustedes tienen contador de horas en su teléfono y algún día se han asustado de ver cuántas horas, en el peor día, en el que están más cansados, pasan más tiempo conectados. Es raro, porque es como si cuando tenemos la voluntad más disminuida, ¿no? Por cansancio, por las preocupaciones, por el hambre, por cualquier otra necesidad, es cuando más nos de alguna manera metemos en estas tecnologías que nos transmiten mensajes sin que nos demos cuenta, ¿no? Y el tema con esto es, en el 2019, yo veía unas elecciones venir en nuestro país y yo analizaba lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, que es la polarización absoluta de la política debido a la difusión completa del Internet y el teléfono inteligente, y veía cómo se había pasado el uso de las redes sociales desde un Obama, con este mensaje de esperanza que se volvía viral y llegaba a la presidencia reivindicando a una minoría en los Estados Unidos y una gran emoción, ¿no? Inspirando como líder. Yo me acuerdo que cuando ganó Obama la primera elección, yo tenía un amigo afrodescendiente que fue a comprar todos los periódicos para enmarcarlos en su pared y llorando me decía que por primera vez en su vida se sentía estadounidense, porque veía representado en un presidente a alguien con quien se identificaba y que le inspiraba liderazgo. Y esa misma tecnología que fue utilizada para inspirar y liderar y convocar, años después fue utilizada para dividir, ¿verdad? O sea, los políticos se dieron cuenta del poder que tenía esto y lo utilizaron en el sentido opuesto. Y surgió la radicalización de la política. Y ahora todo el mundo se pregunta por qué hay tantos partidos radicales, ¿no? que buscan dividir. Y es un fenómeno mundial, no es un fenómeno peruano, latinoamericano, es un fenómeno europeo, asiático, africano, está en absolutamente todos lados. Y la razón es porque estas tecnologías priorizan las emociones fuertes para transmitir mensajes, ¿verdad? Entonces empezamos con la emoción de la esperanza, pero la esperanza palidece frente a la ira, ¿no? Frente al insulto, frente a otras emociones más negativas, y se ha convertido en una herramienta de control geopolítico, ¿no? No sé si se han dado cuenta, pero muchos de estos, y creo que lo mencionan también en las publicaciones de diálogo político, muchas de las comunicaciones digitales tienen influencia de países en el extranjero, de potencias económicas en el extranjero que buscan financiar e influenciar la política, y nosotros no nos estamos dando cuenta y creemos que este descontento por cosas que no han cambiado mucho tiempo es nuevo, ¿no? Lo que pasó en Chile. Yo fui a Chile justo antes del estallido social y era la sensación en las calles era completamente pacífica, ¿no? El presidente Piñera diciendo que era el oasis de América Latina, ¿no? Un espacio donde técnicamente se habían superado muchos problemas en cuanto a representación política, y fui 2 meses después y a una ciudad destruida donde todos los problemas que había tenido Chile en los más de 200 años de república habían salido a la luz.
y habían encontrado un eco a través de redes sociales, y no fue un eco gratuito, fue un eco seguramente ususado, o sea, instituciones, organizaciones, intereses que agarran un reclamo legítimo y lo utilizan para generar desestabilidad. ¿Coincidencia? Yo creo que no. Esa tesis es muy controversial, hay gente que me ha criticado por tener esa tesis, pero yo creo que hay personas que sí saben utilizar la tecnología y la están utilizando para destruir las democracias, porque no les interesan las democracias. Y la mayoría de esas potencias son potencias que no son democráticas, no las voy a mencionar, no quiero generar más controversia, no quiero acabar en un meme dando vueltas como fake news, porque es lo que suele suceder, ¿no? Cuando uno critica a alguna de estas instituciones, terminas de alguna manera siendo víctima de ataques que buscan deslegitimarte, y por eso la gente honesta, decente, que quiere trabajar, no se atreve a opinar. Pero creo que ese es el rol que ha surgido, y no es un problema de la tecnología. Es un problema de cómo la están usando de manera maquiavélica aquellos que quieren influenciar políticamente, y el tiempo que nos va a tomar a nosotros como sociedad darnos cuenta de esa utilización para poder generar de alguna manera una resistencia a ella, como ha sucedido en el pasado, ¿no? La propaganda, nos acostumbramos a la propaganda, generamos resistencia, ¿no? La televisión, nos acostumbramos a la televisión, generamos resistencia, y ahora nos toca pues acostumbrarnos a las redes sociales y generar una resistencia para no caer como sociedad. Pero el problema es que en el camino podríamos potencialmente perder nuestras democracias. Alejandra, disculpa, quiero decir una cosa muy chica. Me parece súper interesante lo que dijiste, las emociones fuertes de Obama y de Trump. Yo creo que son dos partes de la misma moneda, porque la campaña de Obama, como muchas campañas que inspiran, promete algo que un político no puede dar ni un partido. Promete la redención, es una promesa religiosa. Y eso es peligroso, porque crea expectativas que son absolutamente no posibles de que se llene por política. Y cuando Obama se para y dice, nosotros somos los que a las cuales hemos esperado siempre, we are the ones who have been waiting for, se encenó como un mesías. Y toda la campaña era muy mesiánica, por lo cual, y eso era una especie de promesa que después obviamente llegó la frustración con la promesa de que eran los problemas políticos que le llegan, y llega la ira como la verdad, el pico y emocional y digamos la borrachera y después la resaca son dos partes de una misma medalla, que otra vez falta el elemento amortiguador aquí, falta esto. La política es el arte de lo posible, el trabajo difícil, ¿no? El compromiso, los consensos, por lo cual yo veo muy crítico también. En ese momento leí un libro que decía Obama y la peligrosa tentación de la redención política, y me ayudó mucho a entender eso, que también es un gran problema, porque el marketing, lo único que el marketing trata es que votamos a alguien. Pero lo que hace eso a largo plazo con la democracia, como tú lo has dicho, el daño que hacemos a nosotros nos regresa de alguna manera. Y es algo que no entendemos cuando no cuidamos la institucionalidad y empezamos siempre por casa. ¿Y qué son las promesas que podemos dar y que simplemente no es responsable? Es un tema bien interesante, porque pese al entusiasmo que generó Obama, habría que entender hasta qué punto fue causa contribuyente de lo que vino después, ¿no? ¿Qué parte del hecho que haya salido elegido su sucesor es responsabilidad también de su gobierno, ¿no? Pero en fin, esa es una discusión larga. Yo quería preguntarte, Percy, de las cosas que han pasado en los últimos años y que han afectado a la política. Podríamos hablar, por supuesto, de la pandemia, pero yo quiero preguntarte sobre una en particular, que es el cambio en la manera como se financia la política en el Perú específicamente, ¿no? El hecho de que no pasa lo que pasaba antes, que tenías, digamos, financiamiento privado importante, digamos, entrando, de empresas privadas me refiero, entrando a la política, sino ahora hay un rol mucho más importante del financiamiento público. Eso, ¿cómo lo evalúas? Digamos, ¿ha sido un paso correcto? ¿Ha sido algo problemático? ¿Cuáles son tus impresiones sobre eso? Bueno, en realidad todavía no se ha dado un ingreso significativo de recursos públicos a la política, ¿no? Si bien es cierto,
se ha establecido, por ejemplo, que los costos fundamentales de campaña, que son los avisos de radio y televisión, se financien con financiamiento público indirecto y esté prohibido contratar publicidad en radio y televisión, que es un cambio importante que se ha hecho en el Perú recientemente, pero que en América Latina ya era moneda corriente en países como Chile, por ejemplo, Chile y Brasil, los primeros, luego México, Argentina, en fin. De alguna manera nosotros llegamos a esa reforma cuando la televisión ya no es lo más importante y donde justamente hay una importancia central, capital de redes sociales y de otros mecanismos de circulación de la información y la opinión, incluida mensajería como WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces, llegamos tarde, pero efectivamente es un cambio importante. Y por otro lado, se está empezando a entregar financiamiento público directo a los partidos, que no es una cantidad menor, es una cantidad más o menos importante para todos los que han tenido representación parlamentaria, pero es una experiencia muy nueva que tiene un par de años, ¿no? Y que por lo pronto diríamos que no es tan positiva, porque el uso que se ha hecho de esos recursos no es, digamos, visto en general, no quiero generalizar, pero digamos que si uno mira el conjunto, no diría que se usan de manera estratégica y en ningún caso se usan para una relación adecuada con la ciudadanía en clave de representación. Se ha usado para básicamente capacitación de afiliados en programas de un muy discutible enfoque, ¿no? Y se ha usado también para comprar algunos bienes de capital, locales, etcétera, pero no para un funcionamiento que haga que la vida orgánica de los partidos se dinamice, ¿no? Entonces, me parece que ahí no ha habido un cambio tan importante. Y por otro lado, se dice que las campañas son cada vez más caras y que es necesario tener mecanismos para controlar el dinero que entra a las campañas, y ahí no se ha hecho absolutamente nada en el Perú, ¿no? Porque el financiamiento público directo está básicamente enfocado a no campaña, está explícitamente enfocado a momento no electoral. Entonces ahí quizá conviene conversar y discutir cómo hacer para que el financiamiento público directo pueda también ayudar a que los partidos puedan cumplir su rol en una campaña sin acceder a los recursos privados, que ahora están prohibidos porque ya no se pueden, no están prohibidos los recursos privados, pero están prohibidos una buena parte de los recursos privados porque ya no pueden recibir dinero de las empresas, ¿no? Entonces ahí creo yo que hay una regulación pobre, que no está pensando estratégicamente en cómo desarrollar la relación de los partidos con la gente y que los partidos cumplan adecuadamente su rol, y tampoco está ayudando a protegerlos de los fondos ilícitos, particularmente de los fondos que vienen del crimen organizado. Se estima que en las campañas subnacionales el dinero que entra de fuentes oscuras o grises es muy grande, ¿no? Y ahí tampoco se puede hacer mucho para controlar cómo se hace el gasto en esas campañas, porque mucho del gasto se pasa por debajo de los radares que puede la OMPE verificar. No va a contratos formales, sino que va a una vasta economía informal que es muy difícil de verificar. Y el tema de la pandemia, por ejemplo, ¿cómo lo evalúas? Digamos, el hecho de que no se haya podido hacer campaña presencial, que hayan habido todas estas limitaciones, ¿en qué sentido ha afectado eso, digamos, lo que ha pasado en el Perú, al menos en los últimos años? Bueno, en el mundo se ha hecho análisis de las campañas electorales bajo condiciones de pandemia y habiendo por supuesto ciertas diferencias, hay algunas líneas comunes, ¿no? Los partidos se han adaptado. Ha podido haber elecciones bajo contextos de COVID, no solamente por seguridad sanitaria, que en ningún caso ha habido un contagio masivo ni nada parecido. En el Perú hemos tenido elecciones en 2 vueltas sin ningún impacto sobre la situación sanitaria, y a lo largo de la campaña ha ocurrido lo mismo, a pesar de que el uso que se hizo de los mítines, en fin, ha sido bastante arriesgado y ha podido en realidad generar condiciones graves, pero felizmente nada de eso se ha verificado, y al revés, durante las campañas se ha visto que ha habido un descenso en el número de
de contagios. Los partidos han buscado encontrar otros mecanismos para llegar a la gente. Se ha hecho un uso incipiente todavía de redes sociales, pero más que nunca, ¿no? Lo lamentable de eso más bien ha sido la dificultad para controlar la distribución masiva de información falsa y de la creación de realidades paralelas, digamos, que no respondían a hechos, sino más bien a mensajes construidos para generar estados de ánimo, etcétera. Entonces, diría que los partidos se han acomodado como han podido, han hecho campaña, eso ha funcionado, etcétera, de manera muy incipiente, pero que lo terrible de la situación ha sido que no ha habido una capacidad de controlar adecuadamente la información que circula, que han proliferado como nunca antes en campañas en el Perú las noticias falsas, y que eso ha generado también una serie de convicciones, como por ejemplo que las elecciones han sido fraudulentas, ¿no? Con gente inteligente, informada, con la que uno conversa, está convencida de que esas han sido las elecciones más sucias que ha habido en la historia reciente política del país, y no hay una sola prueba de eso, una sola. Y sin embargo, claro, han circulado tantos videos con medias verdades, información trucada, etcétera, que quizá ese es el signo distintivo de la campaña, ¿no? El cómo la información falsa es capaz de crear convicciones basadas en elementos absolutamente inventados y construidos para generar esa sensación. Sí, verdad que a mí me dejaba una sensación bien descorazonadora esa campaña en ese aspecto en particular, ¿no? Como gente que ordinariamente en su vida toma decisiones sobre la base de evidencia, ahí sí perdió por completo la brújula, ¿no? Y es bien difícil porque estamos hablando de decisiones tan relevantes para el país, digamos, que se toman sobre la base de antojos, digamos, o percepciones sin base, ¿no? Efectivamente, qué difícil, ¿no? Y tengo el ejemplo de una persona cercana, un científico notable, con publicaciones académicas, digamos, una persona de ciencia, y sin embargo, en este tema, más bien absolutamente convencido de cosas que no tienen ninguna evidencia. Sí, es bien interesante ahí la investigación que se hace sobre cómo cuando la gente está tan politizada no reacciona a la evidencia con apertura, sino al contrario, como se cierra más en su posición, ¿no? Entonces, no importa cuánta data y por eso los temas de fact-checking también que hemos conversado con Alejandro en otras veces, se hacen tan difíciles, porque no se trata simplemente de tirarle los hechos en frente a la persona, sino se cierra más, se pone más testaruda en su posición, ¿no? Ahora, yo quería tocar un tema que tú trataste, Alejandra, que para mí es bien interesante y también creo que es un fenómeno que no es particular del Perú, de América Latina, que es esta sensación de desconexión entre las élites y los votantes en general, ¿no? Y la percepción de que los partidos se han elitizado en cuanto a qué es lo que están defendiendo o cuáles son los temas que les importan más, ¿no? Y la sensación de que hay grupos grandes de la población que no encuentran en los partidos políticos o en los políticos en general que se interesen por lo que a ellos les preocupa y por tanto empiezan a buscar alternativas distintas, digamos, o que están al margen del sistema político, ¿no? ¿Por qué crees tú que se ha generado esta sensación de que la política se ha elitizado, digamos, y que no está conectada con los intereses de las grandes mayorías? Antes de responder a esa pregunta, solamente para aportar al último tema, algo que muchas veces olvidamos en comunicación es que los argumentos son emocionales, ¿no? Entonces, lo que pasa es que mucha gente sintió, por el momento en el que vivimos, que no debió haber ganado quien ganó y debió haber ganado otra persona. Entonces, cualquier cosa que sustentaba, justificaba esa sensación, daba una esperanza de que esto podría revertirse, ¿no? Como el caos político que vive en Perú permite cualquier cosa, entonces, bueno, finalmente también puede pasar, ¿no? Somos como la ley viva de la ley de Murphy, ¿no? Todo lo que puede pasar, pasará. Ese es el Perú. Entonces, esta desconexión que creo yo surge, y especialmente en los jóvenes, es, hay una tendencia generacional y las redes sociales han generado eso, de ser y parecer, ¿no? Esta idea de la transparencia, de mostrar quién uno es, de ser auténtico, ¿no? Los influencers son personas
auténticas, entre comillas, y si, entonces modifican, y si no lo son, modifican todo su entorno para ser lo que comunican que son. Entonces la inconsecuencia es duramente castigada en las redes sociales. Y la política tradicionalmente es compromiso, ¿no? Es no estar a favor del matrimonio, qué sé yo, del matrimonio gay, pero votar a favor porque tu partido cree eso y es un lineamiento, o hacia eso va no sé, ¿no? Llegar a un punto medio entre lo que tú crees y lo que quiere la gente en la que representas. Y eso es visto de alguna manera por estas nuevas generaciones como una traición, como una falta de consecuencia, como hipocresía, como ¿no? O yo pensaba de una manera cuando tenía 20 años y hay videos míos dando vueltas por las redes. Entonces todo lo que uno dice y hace queda inmortalizado para que cualquiera pueda rebuscar. Entonces yo digo algo a los 20, cambio de parecer a los 30, posturo la política a los 40 y de repente soy un hipócrita, ¿no? Una persona inconsecuente porque de alguna manera he cambiado de parecer, ¿no? Y se justifica directamente por algún tipo de instrumentalismo. Entonces, eso hace que la gente, uno, no quiera participar de ese escrutinio, porque la reputación en esta época también es muy importante, ¿no? Y todos nos hemos convertido en seres públicos, de alguna manera, ya no existe esa división entre lo privado y lo público, entonces no queremos poder vivir una vida privada que no le interese a nadie, ¿no? Queremos poder irnos a Miami a vacunarnos y que nadie nos juzgue, ¿no? Porque ay Dios, si alguien tomó fotos en el aeropuerto, ¿no? Y tú de repente eres líder de un movimiento social, inconsecuente, ¿no? O no sé, pues ¿no? Yo trabajo en comunidades indígenas y tengo un iPhone, inconsecuente, ¿no? Y todo se vuelve así, ¿no? Un poco más así. Tenemos que ser vivir lo que predicamos de alguna manera, y eso ha hecho muy difícil poder transar, escuchar a otros que piensan distinto a mí, ¿no? Y eso lo ha mostrado esta elección, ¿no? Básicamente, si tú votaste por uno o los dos candidatos, por cualquiera de los dos candidatos, perdiste amigos, perdiste familia, perdiste, ¿no? La posibilidad de generar vínculos con un grupo de la sociedad importante, ¿no? Que ya simplemente considera tu opinión inválida. Pero ¿no? entra otro tema muy conectado a eso, que es la farandulización de la política. La gente mira a los políticos como lo ven a la farándula, ¿no? Ven todo su ropa, con quién se juntó, qué hizo, si se fue a vacunar a Miami, dónde hizo vacaciones. Y obviamente la farándula es gente desconectada por esencia, porque, digamos, ¿cómo se llama Milet Figueroa? Aquí que todos que ya no es una persona que interpreta la mayoría de los peruanos, y cuando de alguna forma uno usa el mismo patrón de conducta, de consumo noticioso con un político, una política que con esas estrellitas de la cual todos se ríen con razón, eso obviamente baja la seriedad de la política y les pone al mismo nivel, y todo eso destruye de alguna manera. A mí también me preocupa, por ejemplo, eso cuando los debates electorales solo se analizan como un partido de box, quién golpeó, quién varió el piso con el oponente, con qué cosa. No es el argumento, qué significa esto. Puede ser una persona muy capaz que tiene un mal día, pero no se habla de qué son las propuestas, se habla quién ganó. O sea, es como en el deporte, quién jugó mejor hoy noche. Pero yo sigo apoyando al Perú, ¿no? Si juega mal o bien en el fútbol, sigo apoyando a mi equipo, ¿no? Pero con el candidato es distinto, porque tuvo un mal día, porque se le olvidó una cifra y todo el mundo se ríe de él, ¿no? Es complicado, o sea, se aplican en la observación de la política otras lógicas, como es por ejemplo la farándula del deporte, a algo que no debería ser analizado en primer lugar en esos términos, y eso yo lo encuentro realmente peligroso. Yo aprovecho para preguntarte, cuando hablamos, digamos, de la necesidad de adaptarse a los tiempos, digamos, y a los desafíos que están enfrentando hoy los partidos, esto tú lo ves, se basa en como un desafío incremental, como de tratar de hacer mejor lo que ya ordinariamente tiene que hacer un partido político, o es como que hay que repensar desde cero lo que debe hacer un partido político y como que imaginarse una organización distinta que hace cosas distintas.
creo en revolución, siempre en reforma y en gradualismo, que me parece en la política algo de lo más sano y necesario que hay, ¿no? Y yo creo que, y ese es un tema en el cual todavía no hemos podido entrar a la profundidad donde quiero entrar, que es organización partidaria. Yo siento que hay muchas organizaciones políticas que con sus reglas internas responden a tiempos, a décadas atrás, que ya no interpretan las sociedades como son hoy. Patrones de militancia que se abren, no sé, cada 7 años, como en el Perú, o otros donde te puedes inscribir por internet así masivamente en un día y cambias todas las mayorías. O sea, ¿cómo se generan militancias? ¿Cómo se mantienen militancias? ¿Cómo se eligen autoridades internas? ¿Cuánta democracia interna y cuánta democracia interna no? Yo en lo personal soy una minoría total. Yo entiendo mi amigo Petsy que va a tener la otra opinión. Yo estoy en contra de primarias abiertas en partidos políticos, porque siento que primeramente la militancia debería en un mundo ideal escoger quién es el candidato y después viene el público general. Pero el candidato representa a un partido. Cuando todos adherentes de otros partidos votan en un partido con el cual ni siquiera están, viene el voto útil, porque quiero evitar el más extremo en el otro bando, pero de alguna forma después no lo voy a votar en la elección general. Por lo cual hay muchos de esos temas internos de cómo funcionan, de cómo están organizados. Esas cosas lo que me vienes contando de Acción Popular, que vienen unas elecciones, que la mitad está en contra y todo eso, que vienen con armadas de abogados, y la gente que ve, otra vez se pelean por una elección interna. Ay, que Dios mío, ¿no? O sea, pero hay manera de, desde el punto de vista organizativo, crear esos procesos, crear esos espacios de una manera un poco más moderna, un poco más transparente. Creo que la transparencia es fundamental, pero nadie lo entiende. Son tan complicados esas reglas internas que nadie lo entiende. Y cada partido tiene otras reglas y es una cosa desastrosa. Y hoy en día todo el mundo premia la transparencia. Quieres mirar en una casa que es una caja de vidrio, quieres mirar lo que está dentro. Y creo que eso es fundamental. No la vida privada tiene que ser de vidrio, pero sí la organización, porque al final los partidos están para servir a la ciudadanía y todos estos roles que tienen, que no va a entrar ahora en los detalles. Creo que por ahí hay una gran pregunta. Y la verdad, estamos buscando en este momento, de hecho, estuvimos teniendo esa discusión porque en la CDU tenemos por primera vez un proceso eleccionario del presidente del partido, donde nosotros los militantes vamos a votar por internet, que nunca ha pasado porque siempre han sido delegados. No sé si es bueno o malo, francamente, no tengo opinión. Lo que sí tengo que hacerme una idea a quién voto, porque son militantes. Y nos ha encomendado el presidente de la CAS, que ha estado en Uruguay hace 2 semanas y media, de cómo hacen partidos en Latinoamérica esos procesos. Porque tenemos la discusión, ¿no? ¿Cómo elegimos nuestras autoridades internas? Y la verdad nos quedamos un poco con el encargo de hacer una publicación, de hacer algo sobre qué diferentes maneras hay, qué son las ventajas y desventajas, siempre partiendo desde la idea que no hay solo un modelo de democracia, no hay una buena manera de hacerlo y una mala. Creo que tenemos que completamente separarnos de ese pensamiento. Hay distintas maneras que responden a culturas políticas, a tradiciones. Es como el sistema electoral, lo que es bueno en un país puede ser malo en otro. Pero sí creo que es muy fructífero aprender de las experiencias que gente que ha intentado algo, que ha llevado algo. Fantástico e interesante fue, yo estuve en Paraguay hace un par de semanas, después de toda esa discusión sobre las listas de bloqueada en Perú, que quieren bloquearlas, el voto preferencial es una de las causas, de las peores cosas que hay en Perú, porque entre el dinero ilícito, ¿no? Y la farandulización, no, todo es culpa del voto preferencial. En Paraguay quitaron el voto sábana, como lo llaman, que lo encuentran horrible porque decían que en los partidos
los corruptos se compraban las primeras listas y que la democratización pasaba por finalmente desbloquear las listas. Están todos felices que por fin lograron la lista desbloqueada. O sea, qué diferente. Y también qué válido el argumento en el Partido Colorado, que es un partido bastante, bueno, no quiero usar palabras fuertes, pero lleno de gente que tiene dinero de no sé dónde y que así lograron llegar al Congreso y mantener su impunidad, porque en el Congreso tienen impunidad. Es lógico, compran sus puestos. Y les entiendo cuando dicen, no, pero no puede ser. Y aquí es todo lo contrario, que se compran, o sea, la misma medida puede ser muy distinto. Y eso yo lo adoro, eso hace tan fascinante ese trabajo. Pero te hace, al final uno toma una opinión fuerte y llegas en otro país y dices, es completamente distinto aquí. Y ahí tenemos que discutir mucho más. Sí, yo creo que si entramos por ahí nos vamos a quedar para largo, pero tenemos nuestro cóctel que nos está esperando aquí en la azotea y además tenemos, por supuesto, a la plataforma de diálogo político y a la publicación justamente para abordar este tipo de temas que nos interesan tanto. Y disculpa, sí, Augusto, una última cosa, porque alguien me encargaba que tenía que decirlo y no puedo ir sin hablar de esto, por lo menos brevemente. Tomen en serio lo que dicen nuestras publicaciones sobre la influencia china en los partidos políticos. Tomen eso extremadamente serio, porque el Partido Comunista Chino está tratando de generar espacios de diálogo entre partidos políticos, siendo todo, pero no un partido político. Porque nosotros aquí tenemos todos los problemas de partidos políticos que son problemas de un país, de países abiertos democráticos. Los partidos no tenemos dinero, tenemos que pelear por los votos, tenemos que preguntarnos todas esas cosas desagradables. El Partido Comunista Chino no tiene que preguntarse nada de eso. Es decir, es completamente loco decir, ponte tú, que el APRA hace una conversación con el Partido Comunista Chino. Es algo, o el Partido Nacional de Uruguay, el Partido de Trabajadores de Brasil. Es muy peligroso porque sirve al Partido Comunista Chino de legitimarse como un partido, cuando lo último que son es un partido. Y es muy peligroso porque hay todo un juego geoestratégico muy peligroso que apunta nada menos a demoler los valores occidentales. Hay directivas de Xi Jinping, que es un dictador totalitario, lo voy a decir con esas palabras, yo creo que hay que a veces decirlo, que identifica a la democracia, a la libertad de expresión, de prensa, todo eso, como enemigos, como valores que van en contra de los valores chinos, que también es una pendejada, porque Taiwán muestra, disculpa, eso es mi platense que dice muchas más malas palabras que el peruano, que Taiwán nos muestra que es posible la cultura china con democracia. Es que es bien complejo, léenlo bien, creo que cada político del futuro tiene que estar muy consciente de lo que está pasando ahí, y podría hablar de eso una hora, no lo voy a hacer, pero prometo de traer al autor de paper que hicimos probablemente dentro del año que viene a muchos países de la región, ojalá también al Perú, ahí pueden discutir con él que sabe mucho más que yo, y vamos al cóctel. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de seguir @DP Latinoamérica en Twitter, y nos vemos arriba.